¿Sabías que tu señuelo puede estar espantando más peces de los que atrae? Aunque el Blast sea un depredador voraz, su olfato y gusto juegan un papel clave en su decisión de atacar o rechazar completamente tu señuelo. Hoy vamos a descubrir la verdad sobre las esencias en la pesca del Blast Bass. ¿De verdad funcionan? ¿Qué hacen para que los peces coman con más confianza? ¿Qué errores estás cometiendo sin darte cuenta? Quédate hasta el final porque te revelaré trucos infalibles que usan los pescadores más experimentados para engañar a los bases más cautelosos. Pues lo primero que haremos será explicar un poco sobre el sistema olfativo que tiene el pez. Como podéis observar en este vídeo, en cada lado de la cabeza tienen dos orificios, uno anterior y otro posterior. Son las narinas u orificios nasales. El agua entra por el orificio más cercano al ojo y sale por el otro más cercano a la boca. Funciona con un flujo unidireccional. En su interior hay una especie de hueco tipo conducto que es por donde se encuentran los receptores que se encargan de detectar el olor y transmitirlo al cerebro. Es un conducto totalmente independiente, por tanto no se comunica con la boca ni tiene nada que ver con la respiración del pez. Es la única vía por la que pueden detectar o diferenciar olores. Por otro lado, tendríamos el sentido del gusto. Este sistema lo tienen en la boca a través de papilas gustativas entre los dientes, branquias, lengua, las cuales envían esta información al cerebro. En definitiva, detectan las sustancias disueltas en el agua. ¿Qué sentidos pensáis que es más importante a la hora de alimentarse para un bass? Pues en esta tabla comparativa que os muestro sobre la capacidad olfativa de diferentes peces y su principal sentido de caza, os ayudará a que entendáis por qué el Blast Bass depende más de la vista y la línea lateral que del olfato. Como podéis ver, hay otras especies, como pueden ser la carpa y el pez gato, que utilizan mucho más el olfato que el Blast Bass. Son peces que no son depredadores y que se valen más de este sentido. En resumen, el bass no es un pez que destaque por su olfato. Es cierto que puede oler, pero no a tantos metros como podría ser una carpa o un pez gato. Por tanto, debemos de quitarnos de la cabeza que un Blast Bass no va a detectar por su olor a un señuelo que se encuentre alejado de él. En el caso de que haya corriente, sí es verdad de que es más fácil de que lo detecte a una distancia más lejana de lo habitual, ya que esas partículas disueltas que desprende la esencia llegarán más lejos y las detectará el pez con más facilidad. Lo que debéis de tener claro, como hemos visto en la gráfica, es que el bass se alimenta sobre todo por su visión y su línea lateral. Tampoco os estoy diciendo de que el bass no huela, sino que no huele a muchos metros. Evidentemente, cuando se acerca a observar a los señuelos o se acerca a comérselo y está cerca, ahí sí que huele. Pero anteriormente lo ha localizado y detectado gracias a su vista y a su línea lateral. Entonces, ¿por qué usamos las esencias? Básicamente será lo que haga tomar la decisión final al bass para comérselo o rechazar el señuelo. ¿Y qué aspectos importantes debe de tener una esencia? Pues lo importante es que tenga tanto olor como sabor. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Imagínate tu plato favorito. Te lo metes en la boca y no sabe nada. En ese momento, automáticamente, sin pensarlo, lo vas a sacar. Y luego ya vas a analizar qué pasa, por qué no sabe. Pero tú de primera, tu instinto te hace escupir, por decirlo así, como hace el va, escupirlo, sacártelo de la boca y analizarlo. Pues es lo mismo. Hablo siempre de bases experimentados, bases adultos, bases que tienen muchas experiencias. Un vas pequeño prácticamente, aunque no sepa nada, da exactamente igual. Pero un vas grande siempre analiza todo esto. Y también te pongo el ejemplo de cuando vas a comerte un alimento, inconscientemente lo hueles antes de ingerirlo. Por tanto, es tan importante el olor como el sabor. Existe la creencia de que para que una esencia sea buena, debe doler mucho, es decir, tener mucha intensidad en el olor. Y para nada es así. Siempre que queramos engañar a los peces, deberemos hacerlo intentando imitar a lo que están acostumbrados a ver en su entorno. ¿Os habéis parado alguna vez a oler algún cangrejo? Si te lo acercas mucho a la nariz, lo hueles. Te lo alejas unos centímetros y ya no lo hueles. ¿Creéis que un bass, cuando nota un olor intenso, no se percata de que algo raro está ocurriendo? ¿Por qué a mí personalmente no me gustan las esencias en spray?
pues aparte de que sean muy sucias de utilizar, y más si hace aire, es que la gran mayoría solamente tienen olor y no tienen sabor. Por ello, una esencia tiene que tener sabor y olor, con una intensidad natural. Y por supuesto, una buena adherencia al señuelo, para que te permita hacer muchos lances con una sola aplicación. Para esto, lo ideal es que sea tipo gel o pasta. Evidentemente os aconsejo nuestra esencia, ya que reúne todas las cualidades indicadas anteriormente y aparte otro detalle interesante. ¿Crees que un cangrejo americano tiene el mismo olor y sabor que un cangrejo de nuestros ríos y embalses? Claro que no, cada animal, según su alimentación y su especie, tendrá un sabor o un olor diferente. Nuestra esencia está compuesta por ingredientes naturales de nuestro entorno, por eso es tan efectiva. Con las esencias se ha demostrado de que el pez aguanta con el señuelo más tiempo en la boca, y si lo rechaza a priori, ya sea porque sea una textura inadecuada del señuelo, peces muy presionados, lo más normal o es muy probable de que vuelva a repetir a intentar comérselo. Los que seguís mis vídeos, me habréis visto en competición, que es cuando el pez digamos que tiene más presión y es más difícil engañar, habéis visto escenas en las que el pez repite al usar la esencia. Os diré que las esencias no van a influir tanto en señuelos de pesca rápida o de pesca lenta. Evidentemente influirá más en el de pesca lenta, ya que el pez tiene más tiempo para observarlo. Uno de los trucos que os voy a compartir es que en aguas turbias deberéis de aplicar más cantidad de esencia. Así les será al bass mucho más fácil de localizar. Y otro que para mí es uno de los más importantes es que tengáis mucho cuidado al tocar los señuelos. Hay olores que sin darnos cuenta impregnamos al señuelo y son olores que según estudios el bass los rechaza. Olores bastante usuales en nuestra vida cotidiana, como puede ser el repelente de insectos, crema solar, tabaco y gasolina. Son sustancias que no es raro utilizar durante nuestra jornada de pesca y que sin ser conscientes impregnamos en nuestras manos ese olor y lo transmitimos al señuelo. Sin embargo, las esencias nos ayudarán a enmascarar este olor. Espero que este vídeo os haya aclarado muchos conceptos sobre el tema de las esencias. Si tienes interés en algún otro tema sobre la pesca del Black Bass, házmelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado, dale al like y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.